Jorge, por este momento que nos permites de estudiar tu palabra junto con nuestro hermano Rolando. Usa su vida, habla a través de sus labios para que nosotros podamos escudriñar las escrituras y pueda ser de bendición para nuestra vida. Guarda a mis hermanos que aún todavía no se conectan, que puedan estar en esta clase y si no, en la grabación puedan ellos también Ujú. repasar esta lección. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Samuel. Bueno, como hemos estado ya viendo, vamos a recordar algunos detalles de lo que hemos visto del profeta Samuel. Hemos conocido muchas cosas de él. Sabemos que fue un profeta que vivía en qué ciudad vivía, vivía y nació en Samuel, ¿se recuerda? Nació en Ramá, parece. No. No. Anatot, no. Anatot, ¿verdad? En Anatot. Muy bien, en una ciudad, era un pueblo de puros sacerdotes, ¿verdad? De pura familia de sacerdotes, de levitas, especialmente de levitas, de la descendencia de Leví. Muy bien, era de Anatot, un pueblo cercano a Jerusalén, y fue asignado esa tierra por Salomón a a las descendencias de Leví. Eh, ¿Qué más sabemos de con qué rey inició el ministerio Jeremías? ¿Quién es el rey que estaba en sus funciones cuando él inició que Dios le llamó, ¿verdad? Inició su Era un rey, vocación como era un rey malo, pero ¿cómo era que se llamaba? Creo que el cuando primero fue Josías, ¿no? Josías, o sea, él comenzó realmente su vocación con Josías, ¿verdad? Pero se dio cuenta de todo lo que había pasado antes con Manasés, y luego después otros dos más que después de Josías, que Joaquín y Sedequías, que fueron dos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces no hicieron su voluntad. Entonces, eh, pero él inició con Josías, es un buen rey, ¿verdad? Que hizo bien las cosas y Dios lo bendijo mucho. Muy bien, ¿encontramos alguna debilidad en Josías? Quiero decir, en Jeremías, en todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Debilidad quizás su edad, era muy joven. Era joven, tanto que él dijo, soy joven, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? No digas, estoy joven. Y la respuesta de Dios fue, pues yo voy a poner palabras en tu boca y además voy a estar contigo, ¿verdad? Entonces, eh, Dios le dio seguridad. Y así como Pablo le aconsejó a Timoteo, ¿verdad? Y le dijo, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo, y le comenzó a decir, ¿verdad? En qué debería ser ejemplo a, a los hombres, y no importaba si era jovencito. Entonces, eso es un principio que encontramos en la palabra, y él así inició, ¿verdad? Un profeta, un profeta joven. Vamos Hermano, a, sí, hermano, sí, disculpe, se puede decir tal vez de que también fue como Pablo, porque nunca tuvo mujer y entregó su vida completamente a Dios. sí, bueno, en el caso de Pablo, porque él decidió, ¿verdad? En el caso de Jeremías, porque Dios le ordenó. Amén. Que no tomara mujer para sí. Y si comparamos ministerio, que en este caso no vale la pena compararlo porque los propósitos eran un tanto diferentes, y el mundo en el que les tocó que realizar su vocación
era diferente, ¿verdad? En el caso de Pablo era un mundo diferente al que le tocó a, a Jeremías. Jeremías, el propósito de Dios era hacer reconvenir al pueblo de Israel y advertirles a través de los profetas, y el último Jeremías del pronto juicio, inicio del juicio a través de un pueblo, ¿verdad? Que el Dios mismo escogió, el pueblo de babilónico. Y, y el momento de la crisis moral y el alejamiento de Dios, la pérdida del temor a Dios, la pérdida de la relación con Dios, porque ellos habían adorado otros dioses, se habían olvidado de Dios, se habían vuelto rebeldes y no querían nada con Dios. Cuando se recuerdan aquella parte que leímos donde Él les dice que se arrepientan y todo, y ellos enfáticamente le dicen, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y no vamos a ir. Así es que estaban renuentes. Y ellos creían que estaban siguiendo lo justo y una verdad que estaba equivocada y, y que estaban completamente perdidos en relación a cuál era la voluntad de Dios, y no entendían que Dios los había escogido como pueblo y como una nación que diera ejemplo de quién era el Dios del pueblo de Israel. Ese es justamente, perdieron el rumbo por completo. Y Dios les advirtió e intentó eh, hacer de que ellos reflexionaran, pero ninguno se arrepintió, ni nadie, ¿verdad? Seguían haciendo sus cosas. Pero no es que no tuvo éxito, porque el éxito no depende de los resultados, porque los resultados Dios los da, ¿verdad? Dios es el que propicia los resultados. Nosotros nada más debemos de cumplir con lo que Dios dice. En ese caso, Jeremías cumplió exactamente al pie de la letra con todo lo que Dios le pidió. Y los resultados, pues, fueron los que Dios esperaba, ¿verdad? El, el cumplimiento de su palabra, y ese es justamente lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que Dios le enseña esa primera lección de que el cumplimiento de la palabra, Él es el vigilante, Dios es el vigilante de que el cumplimiento de la palabra se dé. Y además de eso, para el pueblo de Israel ya iba a ser, ¿verdad? Iba a ser inminente, iba a ser rápido, y ya pronto estaba, porque ya no iba a haber más tiempo para ellos. Así que eso es justamente, vamos a leer, si gusta me habilita el host Robertito para compartir pantalla. Creo que anda ausente. No está. Ujú. Hoy sí. Ok, tenemos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Ok, magnífico. Bien, entonces tenemos aquí el texto de primera quiero decir, Jeremías capítulo 1, y vamos a leerlo desde el principio y vamos a llegar a los versículos 11 y 12, que es donde nos vamos a quedar hoy en la noche, ¿verdad? En esta sesión sexta del estudio de Jeremías. Versículo 1, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, ¿verdad? Sacerdotes, o sea, un pueblo de sacerdotes, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le envió en los días de Josías, hijo de Amón, o sea, donde inició su ministerio, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín,
hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. O sea, da todo el periodo de la vocación del ministerio que realizó Jeremías. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, Dios lo preparó a Jeremías para el ministerio. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no temas, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces es importante que veamos este llamado, porque este llamado, después de este llamado va a recibir la primera lección. Y esa lección bien importante, porque él tiene que entender su vocación, cómo va a ser. Para nosotros ahora ya no trabaja de la misma manera el Señor. O sea, todo es igual menos que Dios ha dado a la iglesia dones espirituales que son ministrados a través del Espíritu Santo en nosotros. Todos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús y que entregamos nuestra vida a Él, cuando Dios, Efesios dice que cuando entregamos nuestra vida, Dios depositó el Espíritu en nosotros. Y así como en el libro de Hechos, esa llenura del Espíritu, o sea, el Espíritu llegó a morar en nosotros. Y el Espíritu viene con todas esas cualidades de Dios, con esa imagen de Dios que se perdió en el huerto del Edén. Entonces, los dones espirituales son justamente esas responsabilidades que también dio en este caso Jeremías, pero para la iglesia se abrieron otras oportunidades, que son los dones que Dios nos ha dado. Por eso Dios en aquel entonces, en todo el Antiguo Testamento, necesitó hablar de distintas maneras, sueños, eh, visiones, a través de una zarza, a través de un asno, eh, voz audible, quizás, ¿verdad? Eh, varias maneras de hacerlo. Y propuso profetas. Los profetas, Dios hablaba a través de los profetas, como en este caso. Para nosotros ahora, Dios ha hablado a través de su palabra escrita, ¿verdad? Ha hablado a través de la naturaleza misma. Y, y Dios sigue mostrándonos su voluntad a través de lo que Dios quiere que sigamos viendo y caminando, ¿verdad? En el camino de Él, valga la redundancia. Eh, ¿Por qué? Porque ya Dios ya no puso fuera del hombre los principios ni la ley, sino que ahora están escritos en carne, ¿verdad? En nosotros. Y teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros, esa ley ya fue escrita y fue cumplida a través de Cristo. Y nosotros tenemos que cumplir y obedecer lo que Dios nos manda a través del ejemplo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que seguir, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. Y en ese sentido, el, esta responsabilidad que Dios le da, le da una responsabilidad vocacional
de profeta a Jeremías y el pueblo tenía que obedecer a su palabra. Ya ahora nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Cristo, al ejemplo de Cristo, al propósito de Cristo por el cual Dios nos ha dejado y somos parte de su pueblo, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios. Somos, de acuerdo a Juan 1:12, somos hijos de Dios y herederos también, ¿verdad? Como bien dice en el Nuevo Testamento. Así es que es importante que entendamos y que veamos esa diferencia que hay. El propósito de Dios sigue siendo el mismo, eso no ha cambiado, pero la forma en cierta medida ha tenido una variante eh, que ahora es más fidedigna, fidedigna en el sentido que los garantes, y eso es lo que vamos a ver justamente un poquito más adelante en la lección de ahora, los garantes de los pactos anteriormente eran los hombres, pero fracasaron en todos los pactos los hombres. Pero en el pacto de la gracia, Cristo es el garante, y siendo él el garante perfecto, entonces fue el pacto cumplido a la perfección. Y por eso tenemos ese privilegio, ¿verdad? De estar eh, armonizando con Dios, de estar teniendo una relación. Cuando se rasgó el velo, eso quiere decir que fue abierta la oportunidad para que todos nosotros tuviéramos acceso a ese lugar santísimo, a ese espacio de comunión con Dios. Estos tiempos de estudio de la palabra es un tiempo de comunión con Dios. Cuando estamos en nuestras congregaciones y estamos escuchando palabra de Dios, es el tiempo de comunión con Dios. Desde que salimos de casa, ya nuestro corazón y nuestra mente debe ir preparado y en esa comunión con Dios, ¿verdad? No es que nos vamos y vamos peleando y luego a la hora de entrar al culto, al templo, ya ponemos la cara de santos y entramos, ¿verdad? No, 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 no debe ser así. Eh, ese tiempo de devoción inicia desde que despertamos ese día, desde que decidimos ir a la iglesia el día domingo o el día que sea, ¿verdad? El día que sea. Y realmente no es cuestión de solamente ir los domingos o el día que decidimos ir a la iglesia, sino todos los días de nuestra vida es un tiempo de devoción a Dios. Es un tiempo en el cual, Señor, gracias, ¿verdad? Porque pude despertar, gracias porque me diste vida para este nuevo día y ahí voy contigo, ¿verdad? O sea, Dios siempre está con nosotros y siempre quiere estar. Lo menos que nosotros podemos hacer es estar con Él también, ¿verdad? Eh, dejarlo que nos acompañe porque le encanta estar con nosotros. Y este es justamente parte de lo que nos toca ver en esta noche. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Estas son las cosas que vimos la semana pasada. Ahora entramos al versículo 11 y al versículo 12. Aquí está la primera lección. Y dice, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dios le pregunta, ¿verdad? ¿Qué ves tú? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Verdad? Estos dos versículos 11 y 12 son los que vamos a reflexionar en esta noche. Y quiero auxiliarme de una presentación que he preparado para eso. Vamos a ver si hay alguna. Ok,
magnífico. Entramos a la sesión 6 del estudio de Jeremías. ¿Verdad? Hoy tenemos imágenes, antes eran persas, las anteriores eran babilónicas. Estos son arte judío en la época del cautiverio, ¿verdad? Que han quedado y están en los museos de Jerusalén y otros museos, el museo en inglés, en la medida que los iban descubriendo, quien los descubría se los llevaba, ¿verdad? Pero hay muchos en los museos de Jerusalén, este es uno de ellos. Eh, por eso está la imagen ahí. Esto es una, como una especie de, de calendario, ¿verdad? Una especie de calendario, pero es más un calendario relacionado con el Apocalipsis. Y fue encontrado esta figura, es exactamente como la de arriba. Esto también está incrustado en una pared en uno de los templos que están allí en la ciudad de Jerusalén. Bien, estudio de Jeremías, el llamado y vocación. La primera lección de Dios a Jeremías en su formación como profeta. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Ese es importante, ¿verdad? ¿Qué significa la vara de almendro y por qué Dios en esa visión le permitió a Jeremías observar una vara de almendro? Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, esas dos, lo en verde y en celeste, por eso lo he puesto así, porque son importantes en la reflexión de esta noche, ¿verdad? La vara de almendro y porque Dios apresura. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué está el ejemplo de la vara de almendro? Entonces, el primero, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías recibe un mensaje para hablar, pero antes de poder hablar, ¿qué necesitaba? Ver, ¿verdad? Ver, es importante eso. Por eso Dios le pregunta, ¿qué ves? Antes de darle el mensaje, antes de decirle qué es lo que tenía que decir, no solamente lo llama, no solamente le indica cuál va a ser su propósito, sino que viene y recibe la primera capacitación. Y para esta capacitación, lo primero que tiene que hacer es ver, observar. Y le ayuda a través de una visión, ¿verdad? Una visión que le presenta una imagen. Y esa imagen que él ve es una vara de almendro. Y luego, esta frase que es de Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías recibe un mensaje para hablar, pero antes de poder hablar necesita ver. Antes de que puedas causar una impresión en el corazón de otra persona, debes tener una impresión en tu propia alma. Debes poder decir con respecto a la verdad, yo la veo, antes de poder recibirla para que tus oyentes también la vean. Eso dijo Spurgeon. Y eso es justamente lo que Dios está haciendo a través de lo que le permitió ver a Jeremías. Y la pregunta es bien objetiva y puntual. Eh, cuando le muestra en la visión la vara, ¿por qué no le preguntó
¿sabes para qué vamos a ocupar la vara? Sino que él le pregunta, ¿qué ves? Entonces, para Jeremías, la vara de almendro eh, tenía o sea, él tenía conocimiento de eso y sabía varias cosas que significaban la vara de almendro, que nosotros no las conocíamos o no las conocemos, ¿verdad? Pero hoy vamos a saber lo que posiblemente Jeremías ya sabía. Y justamente de eso que sabía viene Dios y le da un propósito, ¿verdad? Le da un fin, un camino a seguir. Una vara de almendro, Jeremías vio bien. No solo entendió que era una vara, sino que fue lo suficientemente observador como para saber que era una vara de almendro. Cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos teniendo eh, nuestros tiempo con nuestros hermanos, si somos líderes en nuestras iglesias, eh, es bueno observar, ¿verdad? Es bueno mantener, ver la vida de los hermanos y saber cómo son. Poder describir y decir, son como una vara de almendro. Y él conocía perfectamente bien eso. Entonces, es importante conocer la vida de ellos porque de esa manera nosotros podemos ministrarles, de esa manera podemos disipularles, de esa manera podemos enseñarles, guiarles. Sí, Dios nos ha dado esa responsabilidad sobre ellos como líderes, como personas que estamos al frente. Y no digamos como hombres, como padres, como jefes de familia, mucho más también, ¿verdad? Debemos de conocer y tener que nuestros hijos y hijas tengan la confianza con nosotros y que puedan venirnos a consultar y nosotros guiarles en la vida, orientarles y principalmente con el ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo. Y Jeremías justamente está en este momento, ¿verdad? Él fue observador y en la observación que él hizo vio que en su visión él estaba viendo una vara y la identificó que esa vara era una vara de almendro. Y ya vamos a ver por qué. Otro teólogo, Thompson, afirma esto. Anatot sigue siendo hasta el día de hoy un centro para el cultivo de almendras. Y los visitantes a principios de la primavera se les promete la vista memorable e inolvidable de los almendros en flor. Lo que más o menos ven la gente que llega es algo parecido a esto. Este es los almendros en flor en Anatot. Es parecido a los, a los, no me acuerdo cómo se llama, pero los japoneses, ¿verdad? Y ahí en Nueva York les regalaron unas plantas, cerezos, parece que son los cerezos japoneses, que en un periodo de tiempo florecen y se ven así, ¿verdad? De lindos y hermosos. Y el, tiene una característica, este, estos almendros. Y por eso es que en Anatot los almendros se daban como, como como, como algo que era muy llamativo para la gente y sigue siendo llamativo hasta el día de hoy, eh, de, de las características que este árbol tiene, ¿verdad? Esta fue la primera lección del joven Jeremías sobre la observancia profética. Y la lección fue simple. Podríamos haber pensado que como preparación para su obra profética, habría visto misteriosas ruedas llenas de ojos, o serafines o querubines en llamas,
o las maravillosas criaturas que le aparecieron en los sueños a Ezequiel y la revelación que tuvo Juan, ¿verdad? En lugar de todas esas cosas que pudo haberle mostrado Dios, Jeremías simplemente ve la vara de un almendro. Y amados amigos, cuando miren en la Biblia, vean algunas cosas muy simples ahí. Eh, en el ministerio tenemos un amigo en común, algunos lo conocerán. Eh, él se ha tomado, ¿verdad? La buena costumbre de enviarnos un, un versículo diario, hermano Genaro. Y a mí me ministran mucho, ¿verdad? Me ministran mucho. Y he tomado la decisión de leer la primera frase de cada versículo. Los leo todo, pero la primera frase la tomo y me han ministrado tempranito en la mañana, él los envía. Y son pequeñas cosas que aparecen ahí, ¿verdad? Pero son las cosas que nos ministran. Son cosas simples, que no es necesario buscar y desarmar todo. Es bueno, ¿verdad? Es bueno meternos a estudiar la Biblia, a desenmarañar ciertas cosas, pero a veces en las cosas sencillas están las verdades absolutas en la palabra de Dios. Hay verdades absolutas como el llamado que Dios hace, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él, como las exhortaciones que da Pablo en las distintas cartas que él escribió, como las enseñanzas de Cristo dadas a sus discípulos que también son para nosotros, muchas de ellas muy sencillas. Así es que eh, cuando se dice hacerlo todo y sin murmuración, eso es sencillo, ¿verdad? Eh, pues hacerlo y sin murmurar. Así de sencillo. Es algo simple. Y ese es justamente lo que estamos viendo aquí en el mensaje que Dios le da a Jeremías. Entonces, las cosas obvias en la Biblia son maravillosas. Y tengo un texto que quiero que veamos, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. Ahí hay cosas muy obvias y que son muy sencillas. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces vamos a ir a Colosenses. Aquí lo tenemos. 9 y 10. Vamos a leer desde el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, los hombres enseñan en función de esto, ¿verdad? Los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, por eso tenemos que tener cuidado. Y esto es obvio, es sencillo. No hay donde perdernos, ¿verdad? Nos pueden engañar con filosofías vanas que no son de Cristo. Versículo 9, porque en él, o sea, si las enseñanzas de Cristo son las verdaderas y las objetivas, y luego viene Pablo y dice, habla de Cristo, ¿verdad? Para que si nosotros vamos a creer en él, si nosotros vamos a depositar nuestra confianza en él, él viene y da estos detalles de Cristo en el versículo 9, 10 y en el 11, y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quizás lo único que habría que explicar aquí es la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de 100%, ¿verdad? Y deidad hablamos de dos cosas.
Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas que se cumplen en Cristo? En el 100%. Uno es que fue hombre, 100%. Y dos, es que también era Dios 100%. Entonces, eso es justamente la deidad de Cristo. 100% Dios y 100% hombre. ¿Verdad? Ese es corporalmente en él. Estaban esas dos cosas. Esa es la deidad. Esa es una verdad absoluta que encontramos. Y luego dice el versículo 10. Y vosotros, sabiendo que Cristo tiene el 100% de la deidad, y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí hay una tremenda verdad, hermanos. Nunca debemos de sentirnos de menos. La baja autoestima eh, debe ser quitada de nosotros porque somos hijos de Dios y estamos completos en Él. No hay nada que nos haga falta. Cuando sentimos que algo nos hace falta es porque dejamos de mostrar realmente en nuestras vidas una vida espiritual, de dejar que el Espíritu viva en nosotros y que se manifieste como tal. Y estas son cosas tan obvias y tan sencillas que las pasamos por alto. Y que son necesarias que las entendamos y que las pongamos en práctica, pero ¿por qué muchas veces las obviamos y las dejamos en práctica? Uno, porque hemos dejado pasar por alto este texto. Y otra, sabiéndola, nos cuesta ponerlo en práctica, ¿verdad? Nos cuesta ponerlo en práctica. Y esa es una realidad que no la podemos tachar. Es una lucha, ¿verdad? Y ahí están las luchas espirituales. Pero en la medida que nosotros somos conscientes de que tenemos que luchar y cumplir lo que este versículo dice, ¿verdad? De saber de que estamos completos en Él y que podemos, como dice Romanos, en capítulo 8, que somos más victoriosos, más que victoriosos, juntamente con Cristo. Y victoria en lo espiritual, ¿verdad? Victoria en la vida sobre los problemas del pecado en nosotros. Y eso es justamente lo que Dios quiere. Y es lo que en los detalles está dejándonos a nosotros y es en el detalle que también le está enseñando a Jeremías. Pues vamos a Jeremías de nuevo. Ahora, el significado de la vara de almendro. Están viendo mi pantalla, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. Ok. El significado de la vara de almendro era importante de dos maneras. Primero, la almendra era bien conocida como el primer árbol en brotar en la primavera. Esto indica que Dios estaba listo para cumplir rápidamente su palabra. Ese es justamente lo que encontramos en el versículo 11. Que Dios estaba listo para cumplir con su palabra y era Jeremías el emisor de esa advertencia para cumplir su palabra, tal como el almendro parece estar listo para brotar. Entonces, ¿qué es lo que le estaba enseñando Dios a Jeremías? Mira, Jeremías, yo estoy listo. Y esto tiene que hacerse luego para que mi palabra se cumpla. Ahora, también en segundo, la palabra hebrea para almendro se aproxima y se deriva de la palabra hebrea para vigilante. Y esta palabra se usa en la respuesta de Dios a Jeremías. Estos versículos contienen un juego de palabras que se pierde en la traducción, pero es vital para la fuerza de la visión. Almendro se escribe saked y Dios
Dios como vigilante se escribe Soked sobre su palabra. Entonces, es un juego de palabras, pero que eh, en ese sentido Dios le está diciendo a Jeremías, así como viste como vistes tú el Saked, yo voy a hacer el Soked de la palabra que yo te voy a decir que les digas. ¿Por qué? Porque así como el almendro florea en la primavera, o sea que es el primer árbol que florea antes que floreen todos los demás, así de rápido, así de inminente es el cumplimiento de la palabra que yo te voy a decir. Por eso es importante que tú vayas y les prediques y no importa lo que te vaya a pasar, no vas a morir porque yo te voy a cuidar, pero no tengas miedo, ¿verdad? Tienes que hacer exactamente con lo que yo te diga. Ese es justamente el mensaje de, de Dios a Jeremías aquí con la visión de el almendro, ¿verdad? Dios le dice, yo voy a ser el vigilante que mi palabra se cumpla. Pero así como el almendro anuncia y que es el primer árbol que florea porque así de rápido es, así de rápido se va a cumplir mi palabra también, que es justamente lo que leímos en el versículo 11 del libro de Jeremías capítulo 1. ¿Entienden este principio que está allí como primera lección, hermanos? Sí, claro, hermano, una pregunta. Sí. Esa vara de almendro también, Aarón tú tenía una también, ¿verdad? Que reverdeció. Voy a ir Eh, justamente a eso que estás mencionando, ¿verdad? Son imágenes de los almendros. Esa es la flor de los almendros, es una flor linda, ¿verdad? Y esos son los almendros, ¿verdad? Parecidos a los almendros aquí en El Salvador, pero son verdecitos, ¿verdad? Ahí están maduros. Y cuando están maduros aquí se ponen como verdes amarillentos. Pero ahí son diferentes, son de cáscara dura. Y esa es justamente una rama que vio Jeremías, ¿verdad? Porque conoció la flor de seguro, así como nosotros conocemos de algunas plantas que se dan en nuestro medio. La vara de almendro, que es su significado. El árbol de almendro en la Biblia simboliza a Dios vigilando al mundo para ejecutar sus promesas y juicios. Eso simboliza el árbol de almendro, ¿verdad? Dios vigilando al mundo para cumplir y ejecutar sus promesas y sus juicios. Este árbol es reconocido en Israel como el vigilante de invierno, porque es el que primero florece, ¿verdad? Porque florece en enero, mientras que los otros árboles aún duermen. Por eso es inminente para Jeremías el cumplimiento de la palabra. Almendro Saqued, vigilante, atento, él que vela, ¿verdad? Como Dios como vigilante, porque está vigilante para ser el primero en dar sus flores en primavera. Dios se llama el Soquedo, el vigilante, que está siempre en vela, de acuerdo a los versículos 11 y 12. Jacob usó varas verdes de almendro para desquitarse de su suegro. Así que voy a pedir que alguien busque Génesis 30:37. Vamos a ver si tengo una Biblia por acá, pero no tengo mis lentes. Amén. Ya- A ver, léelo. Dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, cubriendo así lo blanco de las varas. Ujú. Entonces, es el de álamo, este árbol, ¿verdad? De almendro. Las castañas, así se les conoce también.
y lo usó. Allá en Génesis 43, versículo 11, ¿qué dice? Era considerado de los árboles finos del el fruto de almendro, y aquí que Jacob incluyó almendras en las presentes para Faraón. Dice, entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Almendras, ¿verdad? Entonces, eh, era una comida apreciada en aquel entonces. Y es el ejemplo que ponía Roberto, ¿verdad? La vara de Aarón fue una vara de almendro. Dice ahí el capítulo 17 de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada tribu. Y justamente ellos lo que hacían era tomar una de las ramas más gruesas, que estaban un poco, no tan gruesas, ¿verdad? Sino que pudieran ser resistentes, las pelaban y les quedaban así, blanquitas. Y eso ya les servía como una vara, y porque la madera es dura, ¿verdad? Y rígida, y no se quiebra tan fácilmente. Entonces, Dios le dice a Moisés que tome una vara de cada tribu y que escribieran el nombre de cada uno sobre la vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y el propósito, ¿verdad? El propósito, de acuerdo a al versículo 6, es: haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra mí. O sea, desde ese momento en adelante, ya ellos no deberían de quejarse en nada. Y para eso puso a un sumo sacerdote, ¿verdad? Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Versículo 8. Y la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Este es parte del pacto. Ellos expresan al final esta pregunta que está ahí aquí al final de la imagen. Acabaremos por perder todos. O sea, el miedo entró, ¿verdad? Porque sabían ellos que no estaban bien con Dios. Y el maná que está en el arca del pacto, la vara de Aarón y las tablas, son estos símbolos del fracaso del pueblo de Israel. No son éxitos ni cosas preciadas que deben de estar ahí, sí, ¿verdad? Cosas preciadas. Y bueno, ya se perdieron, a saber dónde están, porque el arca se perdió hace muchos siglos. Pero es importante que sepamos que la vara de Aarón que floreció es testigo de la rebeldía del pueblo de Israel. El maná es testigo de las quejas que ellos tenían. ¿Y qué vamos a comer? Nos vamos a morir aquí, hay solo este maná y no hay otra cosa.
todos se quejaron. El maná es testigo de las quejas, de la rebeldía del pueblo de Israel. Y las tablas es testigo de su desobediencia. O sea, cada una de las cosas que se pusieron en el arca del pacto es simbolismo del fracaso del pueblo de Israel en su devoción a Dios. Por eso, para nosotros sigue vigente ese testimonio que se dejó a través de esas tres cosas que permitió Dios que quedaran como un símbolo, que le recordara los momentos en los que tuvieron que someterse a Dios, que obedecer a Dios, que seguir a Dios, que el temor a Dios se manifestara y que ha quedado de testimonio para nosotros, para que nosotros también no caigamos en los mismos problemas que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser testigos de él, pero como no lo cumplieron y en vez de cumplirlo se volvieron celosos y exclusivos, ¿verdad? De Dios, que nadie más lo podía tener, porque Dios no hace excepción de personas, pero ellos se pusieron un montón de códigos que ni aun ellos mismos los cumplían, ¿verdad? Eso justamente lo que les dijo Cristo a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque exigen que cumplan las cosas y ellos mismos no las cumplían. Entonces, eh, vemos que ese llamado de Dios, eso que nos está dejando a través del ejemplo de Jeremías, se los estaba dejando a ellos también allá. Pero Jeremías debe de entender de que uno, el mensaje del Señor es inminente, porque el juicio de Dios ya viene, ¿verdad? Hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo al pie de la letra como es. Por eso nosotros también, ¿verdad? Dios es vigilante de cada una de las cosas que nosotros hacemos y, y vamos a rendir cuentas. Por eso, en la medida de todo lo que esté posible, mantengámonos en buena armonía con Dios y cumplamos con su palabra. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Eh, recordemos que la vida de nosotros no ha sido dada para hacer lo que nosotros se nos antoje, ¿no? La vida ha sido dada principalmente para honrar a Dios. Ese es nuestro, nuestra principal responsabilidad, honrar a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos, ¿verdad? Estamos honrando a Dios en todo eso, en todo lo que yo soy como persona. Y eso no importa si estoy trabajando, si estoy estudiando, si estoy en el cine, si estoy en la televisión, si estoy durmiendo, no importa. Dios quiere la preeminencia en mi vida, en todos los momentos de mi vida diariamente. ¿Por qué? Porque Él ha prometido ayudarme, apoyarme, proveerme y dar todo lo que yo necesito, ¿verdad? Por eso digo, no os afanéis por la comida o la bebida, porque yo estoy ahí con ustedes. Y eso es una realidad eh, que, que es tan obvia, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces nuestra incredulidad nos hace pasar por alto eso. No creemos que eso va a ser así. Y por eso nos matamos y nos matamos y nos matamos. Yo no digo que sea malo eso. Pero el pueblo de Israel también le pasó eso. Allá cuando Dios les llamó y que entró el temor en ellos, en el pueblo de la primer grupo que llegó con Zorobabel, cuando comenzó el retorno y que comenzaron a construir el templo de nuevo, los amenazaron, ¿verdad? Y les dijeron, los vamos a matar si siguen en estos. Ahí encontramos esta historia en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. Y ellos se detuvieron. ¿Y cuál fue la excusa de ellos?
En el libro de Ageo encontramos que lo que ellos decían era, es que quizás Dios, todavía el tiempo, ¿verdad? De Dios no es, ¿verdad? Los 70 años todavía no han terminado. Estamos todavía en el periodo del cautiverio y por eso es que las cosas no se están dando. Y Dios envía a Ageo para hacerle reflexionar y le dice, vean sus caminos en lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo aquí? Vayan y construyan. Porque esa es la voluntad. Para eso le hablé yo a Ciro, para que él, motivado por un sueño y enviando a un grupo al frente con Zorobabel, construyeran el templo. Esa es la misión de ustedes. Después la misión de Esdras fue restablecer los cultos dentro del templo. Y después la misión de Nehemías fue dar seguridad al pueblo para que adoraran a Dios en el templo, ¿verdad? Construir los muros. ¿Cuál era el propósito de todos? Adorar a Dios. Ese era, ¿verdad? A través del templo, una vez construido el templo, pues había que adorarle, había que ofrecer los servicios y para eso fue Esdras como sacerdote. Entonces vemos que todo lo que Dios hace está inclinado, uno, a favorecernos y dos, a que nosotros como respuesta a lo que Dios se ha dado, pues le, le honremos, le adoremos. Porque eso es lo que justamente vamos a pasar haciendo en toda la eternidad, adorándole a Dios, glorificándole. ¿Y de dónde lo tenemos que comenzar a hacer? Ya, ¿verdad? En esta vida. No hay que esperar llegar al cielo, ya en esta vida. Y esa es parte de la demanda de Dios. Y por eso Dios se permitió en la vida de Jeremías que se diera este ejemplo. Él sabía lo que había pasado con la vara de Aarón, que había florecido, y sabía que había sido una vara de almendro también, y que el mensaje de Dios a través de eso, no era solamente que la vara también simboliza, ¿verdad? Tiene ese simbolismo de autoridad. eh, y es justamente el privilegio y la autoridad que le estaba dando Dios a Jeremías de que él iba a ser el precursor del mensaje de Dios al pueblo de Israel. Así Dios obró a través de Moisés, a través de la vara. Encontramos la vara siempre como un símbolo de autoridad hasta el día de hoy. En el número 17, la reacción del pueblo fue como un sentido de culpa en el versículo 12. Y aquí nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. O sea, entró en ellos realmente no un sentido de un temor, de reverencia a Dios, sino que un miedo. ¿Por qué? Por su interior, ¿verdad? Entonces, si yo no se los cuento, creo que al grupo anterior le conté esta anécdota que me pasó, ¿verdad? Me pasó, que tiene que ver con esta parte de este sentir que están teniendo esta gente cuando uno no anda bien con el Señor. Eh, la iglesia donde me congregaba tenía la costumbre de hacer todos los años un campamento, ¿verdad? Un campamento. Me fascinan los campamentos a mí porque Dios siempre me habló a través de los campamentos de jóvenes. Y pues en esa ocasión, pues un año más que habíamos ido, pero se planificaron algunas cosas diferentes. Una de las cosas que se planificaron era ir a un parque allí en Guatemala, ¿verdad? Porque era un campamento que está en Guatemala. Todavía existe, todavía se ocupa. Eh, y fue hace años. Imagina que estaba joven yo. Eh, en esa ocasión recuerdo que se iba a ir al Parque de las Naciones, pero teníamos que ir a alquilar unos buses. Y fuimos a un pueblo que está cerca del campamento y fuimos 4 personas. Iba el pastor, iba el líder que era encargado de
los fondos, ¿verdad? Del dinero para contratar los buses y 2 líderes más que acompañamos nosotros 2 líderes, al pastor y al otro líder. Bueno, fuimos y íbamos platicando y todo y preguntaron dónde estaba la casa del señor que buscábamos y dieron la dirección, ¿verdad? Y justamente llegamos, cuando íbamos llegando cerca, recuerdo que el pastor nos dijo a otro hermano y a mí, al otro joven, y nos dijo, espérennos aquí, a este lado de la acera, y nosotros vamos a cruzar la calle y vamos a ir, porque justamente era en la esquina de la otra cuadra, en donde estaba la casa del Señor. Entonces no era necesario que los 4 estuviéramos ahí, y nos dejó ahí. Y se fue con el que manejaba el dinero y el pastor, ¿verdad? Para contratar los buses. El otro amigo que se quedó conmigo, el otro hermano, quizás venía él cabildeando o los mensajes que había recibido, pero fue separándose de nosotros, los otros 2 compañeros que iban con nosotros. Él inmediatamente me lanzó una pregunta y me dice, mira, Chelón, me dice, porque sí, me decía él, ¿verdad? Una expresión de cariño, de aprecio, de amigo. Decía, mira, Chelón, me dice, ¿qué harías vos si es donde está Edwin, que era el pastor? Él viniera Cristo y comenzara a cruzar la calle, viniera aquí enfrente de vos, así buscándote. ¿Qué harías vos? Me dice. Y en lo que yo estaba pensando, razonando la pregunta, el cuestionamiento que él me estaba haciendo, que me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Él dio su respuesta y me dice, yo me fuera corriendo, yo no me quedaría aquí, me dije. Y entonces me quedé como reflexivo, ¿verdad? Y justamente terminando de platicar eso con mi amigo que me ha hecho la pregunta, ya venía el pastor cruzando la calle, ¿verdad? Que ya habían hecho el trato, habían pagado y que iban a arreglar los papeles ya al siguiente día. Bueno, fue rápido la cosa y cuando el pastor llegó a la esquina donde estábamos nosotros y que estábamos cabildeando sobre la pregunta, le lanzó la misma pregunta al pastor, al pastor de jóvenes, un joven también, ¿verdad? Y le dice, mira, Edwin, eh, si Cristo viniera allá donde tú estabas y viniera caminando para aquí, ¿qué haríamos? Le dijo. Entonces el pastor, eh, él usaba una barba y tenía una postura bien peculiar, ¿verdad? Se cruzaba el brazo y cuando estaba así como reflexionando, pensando, se sobaba la barba que tenía y fue justamente lo que él hizo. Y, y a mí me sorprendió su respuesta, que era completamente opuesta a la reacción y a la respuesta del otro amigo, el de que él dijo que iba a huir. Y entonces él dijo, yo me quedaría aquí parado, esperando que Cristo viniera, me abrazara y me dijera, te amo. Y nos quedamos atónitos, ¿verdad? De la respuesta. Él tenía toda la razón. O sea, él tenía una mente y un corazón tan limpio que pensó justamente eso. Pero el pueblo de Israel, su maldad le llegaba a pensar, aquí, no, Dios nos va a matar. Y ese es justamente lo que nos pasa en la vida a nosotros. Y por eso es que en muchas ocasiones no somos victoriosos, porque no hemos arreglado las cosas con Dios. Y, y Dios le está haciendo una llamada a Jeremías diciéndole, mira, Jeremías, yo voy a hacer las cosas pronto, pero te voy a usar a ti. Y necesito que estés completamente convencido de que lo que yo te pida lo vas a hacer, que no te me vas a rajar, ¿verdad? Y que vas a seguir adelante juntamente conmigo. Sabía que ese llamado no era fácil,
No, bueno, ni un llamado en el mundo en el que vivimos es fácil, porque el mundo está completamente adverso a lo que Dios quiere que se haga. Pero eso es justamente lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Ser diferentes al mundo en el cual vivimos. Por eso el Señor sigue intercediendo por nosotros y le pidió al Padre, ¿verdad? Por sus discípulos. Le dijo, Señor, te pido por ellos, ¿verdad? Que están en el mundo, pero no son del mundo. Y el Señor sigue intercediendo por nosotros, nos sigue defendiendo ante su Padre y, y sin merecerlo, honestamente, ¿verdad? Pero Él, el sacrificio de Él nos compró con su sangre y tiene el derecho de representarnos ante Dios. Y, y lo hace y sigue intercediendo por nosotros. Lo que menos podemos hacer nosotros es darle menos problemas y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su Padre, cumplirlo con lo que Dios quiere que hagamos. Por eso hay muchos llamados de Dios en la Biblia, ¿verdad? Pero hay uno que muchas veces lo pasamos por alto, que es el texto aquel de Hebreos que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es bien claro el mensaje ahí. Nuestro problema no es con ninguna persona de carne y hueso, con nadie, ni esposa, ni esposo, ni hijo, ni hija, ni vecino, ni nadie, sino que nuestro problema es con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde debería estar nuestra lucha espiritual y cumplir con lo que la palabra dice, ¿verdad? En la medida que sea lo posible, estar en paz con los hombres. Pues eh, esos llamados a cumplir con la palabra de Dios es justamente lo que eh, Dios utilizó a Jeremías. Y, y el pueblo no quiso. Y nos ha quedado ahí como ejemplo para que nosotros aprendamos a no ser en este sentido como la actitud que tuvo el pueblo de Israel, que se olvidó de Dios, se apartó de Dios, se rebeló contra Dios, el temor a Dios se perdió en ellos y comenzaron a hacer las cosas que se les antojaban, a imitar a otros pueblos en adoración a otros dioses y a seguir sus propios criterios de vida. Y, y vino el fracaso como tal, ¿verdad? Así es que tenemos que ser conscientes de esa labor que Dios nos ha llamado. Jeremías estaba entrando en conciencia con esta primera lección. La vara tiene un símbolo de autoridad. La vara de Moisés se conoce como la vara de Dios. Voy a pedir que alguien busque Éxodo 4:2 y 4:20. ¿Alguien lo tiene ya? Éxodo 4:2. Amén. Amén. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Y el 20? 4:20. Sí. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahí está, la vara de Dios, ¿verdad? Esa vara que Moisés usó se le llamó la vara de Dios. En la batalla que se ganó con la vara de Dios en Éxodo 17:9, alguien que lo busque.
Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Ok? Y ahí sabemos, ¿verdad? Que él la mantuvo alzada ahí. Entonces con la vara de Dios se ganó una batalla. Cristo es la vara de justicia. Isaías 11 del 1 al 5. Vamos a buscar Isaías y alguien que lea esos 5 versículos. Otro que se vaya preparando con primera de Corintios 4:21. ¿Alguien tiene Isaías? Isaías, ¿qué, perdón? 11 del 1 al 5. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender y gente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni ardirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará toda con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinco de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Amén. Entonces Cristo es la vara de justicia, ¿verdad? Y primera de Corintios 4:21. Amén. Ajá. Amén, hermano. Dice así, 21. ¿Qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, Pablo está haciendo mención que, bueno, quieren que vaya con vara, o sea, con autoridad, ¿verdad? Es el sentido de autoridad. Siempre se ocupó en ese sentido la vara en aquel entonces, sí. Yo recuerdo que en el colegio lo ocupaban también como sentido de autoridad de juicio, ¿verdad? Varias veces nos dieron con vara a nosotros. Cuando los maestros tenían el privilegio de corregirnos también. Hoy no, ¿verdad? Hoy si un maestro corrige con vara a un estudiante, no digamos un padre también, y lo pueden meter preso. Bueno, aquí la ley así dice, ¿verdad? Me imagino que en sus países también. Florecerá la vara de Aarón que yo escoja, dar fruto milagrosamente. Está presente cuando se practica la autoridad y el liderazgo piadoso. Y ese es justamente el liderazgo, el tipo de liderazgo que desarrolló Jeremías, un liderazgo piadoso. El liderazgo piadoso es un liderazgo de sufrimiento. Pero no sufrimiento porque eso es lo que Dios quiere que sea el estándar de todos los líderes, no. Es porque el tiempo en el que le tocó ministrar a Jeremías era difícil. Era un tiempo en el que el pueblo de Dios y el mundo en aquel entonces practicaba cosas adversas a los principios de Dios, a los mandatos de Dios, a la moral de Dios, a la moral del Antiguo Testamento. Y ese es justamente lo que le tocó vivir a Jeremías. Si uno examina y ve que los mismos problemas que tenían en aquel entonces son los mismos problemas que están teniendo ahora. Rebeldía, la gente no le teme a Dios.
Las personas siguen su propia filosofía de vida. eh, eh, Viven un relativismo religioso. eh, Buscan los placeres más que buscar a Dios, o sea, los placeres de la carne, ¿verdad? Es un mundo rebelde, es un mundo que adora a otros dioses. Y ahora los dioses se pueden llamar de diferentes maneras, no los dioses baales de aquel entonces, que son los mismos, pero representados en otras cosas. Eh, el mundo en su naturaleza pecaminosa no ha cambiado, sigue siendo el mismo, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, pero nosotros somos los llamados a hacer la diferencia en un mundo, en una época difícil, difícil, pero en la gracia de Dios tenemos el privilegio de hacer la diferencia. Yo preguntaba a una clase hoy, que doy unas clases de ética en una universidad, y les preguntaba, les hacía una pregunta reflexivas en un foro. Y les decía, ¿cuáles son las propuestas de ustedes para solucionar los problemas de crisis de valores en nuestro país? Y todos comenzaban a decir que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Uno tan solo lo personalizó y dijo, no, todo tiene que iniciar conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos miran para afuera, pero no vemos para adentro. Lo que primero tenemos que ver, así como el versículo 10, ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara. Entonces, antes de comenzar a hacer las cosas, hay que observar, ¿verdad? Hay que observar. Y en lo que observamos, entonces hay que actuar. Pues es justamente lo que muchos de nosotros siempre vemos, lo de los demás, pero no vemos lo de nosotros. Y hay que comenzar en casa, ¿verdad? Con uno, para que a lo que estamos haciendo tenga más sentido y tenga mejores resultados, porque es el Señor que se va a encargar, porque ya estamos haciendo lo que a Él le agrada, ¿verdad? Nosotros estamos llevando una vida y una buena relación con Dios, como fue con David, ¿verdad? David cometió varios pecados, pero tuvo la cualidad David de que los cometió y arregló las cosas con Dios al cometerlos. Se arrepintió y él sabía que iban a tener consecuencias, sí, y hubieron consecuencias, pero él ni se quejó con Dios ni nada, sino que aceptó, ¿verdad? Aceptó su fracaso, aceptó los resultados, pero él siguió adelante, ¿verdad? Arregló las cosas con Dios. Por eso es que David fue llamado un hombre por Dios mismo, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque le entendió a Dios exactamente qué es cuál debería ser su actitud. Y Dios arregló las cosas. Por eso Dios le premió diciéndole que de David, del reinado de David, iba a venir un reinado que iba a ser para siempre, que era la descendencia de Cristo Jesús. Así es que eh, el propósito de esta, de esto que Dios le estaba mostrando a Jeremías era hacer cesar de delante de él las quejas. Eh, Quiero decir, en este caso a Aarón, ¿verdad? Las quejas. Y eso es lo mismo que estamos viendo con Jeremías. No las quejas, pero sí la actitud pecaminosa con la que estaban actuando. Eh, la vara de Aarón que floreció, aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado de renuevo y producido almendras. Entonces hubieron 4 cosas ahí eh, que produjeron resultados. Y fue el siguiente día y entró Moisés y fue hacia la tienda del testimonio y de aquí rebrotó la vara de Aarón de la casa de Leví y sacó rebrote, floreció
flor y produjo almendros. Los resultados del liderazgo piadoso. Entonces, este es la imagen de lo que pudieron haber estado viendo con los almendros. Entonces, amados hermanos, esta es la lección, la primera lección que Dios le dio a Jeremías para capacitarlo para su vocación como profeta. La visión de los almendros. No solamente estaba hablando de la autoridad que le iba a dar, sino también de que el juicio iba a ser inminente, ya venía pronto, y por eso había que anunciarlo lo más pronto posible. Por eso le puso la imagen del almendro que florece en enero, que anticipa la primavera, y que mientras todos los árboles están dormidos, es el único que florece antes y da su fruto también. Y eso hablaba del mensaje que ya Dios iba a dar, y que además de eso, Dios iba a ser el vigilante del cumplimiento de esa palabra, ¿verdad? En ese sentido, Jeremías no tenía que preocuparse. Él nada más tenía que cumplir con lo que Dios le dijera, porque Dios iba a ser el garante del cumplimiento de su palabra. Entonces, por eso Dios lo envió a advertirles, mire, adviérteles, diles esto, ¿verdad? Y él cumplió exactamente con todo lo que Dios le dijo, pero la gente no quiso obedecer. Comentarios, hermanos. La otra semana entramos con la segunda lección, que es de una olla, ¿verdad? La olla. Vamos a ver que tiene su simbolismo también. Comentarios. ¿Alguna cosa que haya quedado dudosa, hermanos? ¿Estamos bien, Robert? Sí, ¿No hay claro. preguntas? ¿No hay Excelente, preguntas? ¿no? Pues es excelente, excelente. Muy claro, claro. Muy Bueno, buena. me alegro, hermanos, que entiendan este punto de lo que es la vara de, de almendro, ¿verdad? Que vio Jeremías. Si no se explica este simbolismo, es difícil entender lo que estaba diciéndole Dios a Jeremías realmente. Y por eso le dediqué tiempo a explicar en esta clase eso, ¿verdad? Y la otra clase le voy a dedicar tiempo a lo de la olla, porque es importante entender esto para entender todo el resto del ministerio de Jeremías. Buenas ¿De noches. acuerdo, hermanos? Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me queda claro que esto es como un acto profético, ¿no? Donde dice que Dios vio el pecado de Judá y de las naciones. Ajá. Lo que quería decir era que entonces llevaría a cabo su juicio rápido. Sí, ya estaba cercano, ¿verdad? Que se diera, por eso le puso la imagen del almendro. Para nosotros es casi igual. Ya la venida del Señor está cercano, ¿verdad? Pero todavía tenemos tiempo, aunque puede ser mañana, aunque puede ser esta noche, ¿verdad? Pero nosotros debemos de cumplir con nuestra responsabilidad de proclamar la verdad desde la palabra a través del evangelio. Y lo mejor es vivirlo, ¿verdad? Vivirlo nosotros y con nuestro ejemplo mostrarlo a los hermanos, a las personas, para que vean que el evangelio hablado también se puede vivir como lo vivimos. Y que no hay mejor cosa que el testimonio, porque a veces estamos hablando, pero la gente sabe cómo soy. Y dicen, no, para ser como mejor no me acerco. Entonces, en vez de ser
de ser transparentes con ellos, estamos siendo piedras de tropiezo, ¿verdad? Y no debe ser así. Así es, hermana. ¿Algo más, amados hermanos? Al final, bueno, quedamos un buen número, ¿verdad? 10, qué bueno. Me alegro. Estamos ahorita ahora es 25. Tenemos el 1 de mayo, la otra semana tenemos clase. La siguiente semana, que es Semana Santa, el domingo 9, no, el sábado 8, perdón, no va a haber clase, ¿verdad? Porque algunos van a andar de vacaciones y posiblemente, de acuerdo a la planificación que tengo, el 29 de abril estamos cerrando el curso, ¿verdad? Para que más o menos se vayan preparando. Así que ya sea el 22 o el 29 de abril, no se vayan a perder porque vamos a ir cerrando ya el curso en sí. La primera parte, ¿verdad? Porque nada más estamos con la primera parte. Bien, ¿algo más, hermanos, hermanitas? Antes de cerrar esta sesión. Todo Bueno, bien, hermano. ok, magnífico. Gracias por estar. Que Dios les bendiga y a los que se van a conectar, ¿verdad? Posteriormente también el Señor les bendiga y sáquenle provecho a estas clases. Así que feliz noche Amén. y bendiciones. Amén. Feliz noche.